colega Héctor Krakov, que tiene una enorme producción, mucho más conocido por nosotros en los últimos años, desde que nuestro compañero en la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro también de Abdeva durante muchos años. Adelante, Gustavo. Porque va con delay esto. Pensé que iba directo. Bueno, ha escrito muchísimos trabajos, muchos libros, es creativo, y a mí me importa mucho decir otras cosas también. Bueno, eh, entre esas otras cosas es la dificultad que solemos tener los psicoanalistas en presentar nuestro propio trabajo clínico, exponerlo, tirarlo a los colegas para que lo discutan. Esto es una inhibición. Yo diría que sí, Gustavo, porque hay una tardanza entre lo que vos decís ahora y lo que esperás que diga en YouTube, así que yo te sugiero que sigas hablando. Perdón. Eso no sé por qué ocurre. Me interfiere a mí también, porque estoy hablando y de repente me escucho ahí hablar. Guillermo, ¿esto se puede resolver? Tenés que silenciar, Gustavo, tenés que silenciar la pantalla de YouTube. Ahí hablar. Guillermo, ¿esto se puede resolver? Tenés que ir arriba a la pantalla del YouTube y ponerle botón derecho, silenciar esta pestaña. Tenés que silenciar la pantalla ahí hablar. ¿Esto se puede resolver? Tenés que ir arriba a la pantalla de YouTube y ponerle botón derecho, silenciar esta pestaña. Tenés que silenciar la pantalla de YouTube y ponerle botón derecho, silenciar esta pestaña. No estoy pudiendo resolverlo, chicos. ¿Te parece que me des la palabra y seguimos, Gustavo? Porque si no, dale, por favor. Ok. Bueno, entrego la palabra al presentador, a Héctor Krakov. Bueno, muchas gracias. Se ve que tenemos algunos inconvenientes. Le agradezco mucho a la asociación y a la Secretaría Científica la asignación de esta fecha, a Gustavo
Lupuy y a Juan José Denaro, que muy gentil y amistosamente decidieron participar de esta presentación. A mí es una presentación que me interesa muy especialmente discutir con colegas. Se trata de un tema sobre el cual vengo trabajando hace muchos años, un tema de investigación que tiene que ver con la eficiencia psicoanalítica. Gustavo recién intentaba mencionar la importancia de presentar material clínico de parte de los analistas. Los marcos teóricos tienen un sistema de autoconfirmación en cada marco teórico, y la clínica es mucho más desprolija, digamos así. Lo que voy a leerles ahora, inicialmente, está publicado en psychoanalysis.today, un e-journal de la IPA, y es sobre la eficacia psicoanalítica. Así que voy a leerles esta primera parte. Bueno, el interrogante que estimuló la escritura de este trabajo fue la pregunta que se formulaba Green: ¿de qué se trata la conferencia que dio en Milán luego del 42 Congreso de IPA en el 2002? Decía así: hemos logrado llegar a la Luna, a descifrar el código genético, a descubrir un rincón del misterio en lo que concierne a lo infinitamente grande y a lo infinitamente pequeño. Sin embargo, seguimos siendo para nosotros mismos misteriosos desconocidos. Eso ante lo cual nos ubica la experiencia psicoanalítica todo a lo largo del tiempo. Y mientras reflexionamos, ya sea en nuestros sillones, escuchando a los pacientes, o ante nuestra mesa de trabajo para preparar una conferencia, no dejamos de preguntarnos de qué se trata, el subrayado es mío. Retomaba así una reflexión de Lacan del 77, en el seminario 24, ya al final de su obra. Lacan dice así: todavía estoy para interrogar el psicoanálisis sobre la manera en que funciona, cómo es que constituya una práctica que incluso es algunas veces. No importa remarcar que aún en la actualidad el interrogante sigue siendo un tema pendiente. A tal efecto les propongo considerar lo que dice Juan David Ignacio en su último libro, que lleva por título Sí, el psicoanálisis pura, de 17. Dice así: esta pregunta que nos hacemos después del último apretón de manos y una vez que la puerta se ha cerrado, tras esa persona que ya no será más nuestro paciente, es la siguiente: ¿qué pasó para que ahora esté bien? Al final de cada terapia que alcance el éxito me hago siempre la misma pregunta y nunca puedo responderla cabalmente. Así, el mejor lema que puede adoptar un psicoanalista se inspira en el célebre adagio de Ambroise Paré: yo lo asistí, Dios lo curó. De esta manera quisiera proponerle el aforismo que me guía: yo escucho a mi paciente con toda la fuerza de mi inconsciente como psicoanalista, pero es lo desconocido lo que lo cura, tanto la negrita como la instalación de la vista. Aunque lo cierto es que la pregunta sobre la eficacia clínica del psicoanálisis ya estaba vigente en las ideas del propio Freud desde una etapa muy inicial. Tiene valor en ese sentido la frase que James Thatcher incluye en la nota introductoria de Análisis Terminable e Interminable, donde Freud le decía a Fritz, en la etapa 133 del epistolario, lo siguiente: la conclusión asintótica de la cura a mí me resulta en esencia indiferente, decepciona más bien a los profanos. Esta posición sobre la cura la expresaba también en trabajos sobre técnica y en los finales de su obra, donde no dejaba de denotar cierto escepticismo sobre la eficacia clínica del psicoanálisis. Por ejemplo, recuerdo repetición y elaboración lo decía de la siguiente manera: en esas circunstancias el médico no tiene más que esperar y consentir un decurso que no puede ser evitado pero tampoco curado,
En la práctica, esta reelaboración de la resistencia puede convertirse en una ardua tarea para el analizado y en una prueba de paciencia para el paciente. A su vez, en los trabajos correspondientes a la segunda tópica lo mencionaba del siguiente modo: análisis terminable e interminable. Tal como se puede ver en los análisis, luego de atravesar todos los estados psicológicos, el deseo del pene en la mujer y la protesta masculina en el varón parecieran constituir la roca de base, lo que le pone un término a la actividad analítica. Quizás debiera ser así, porque para lo psicológico, lo biológico constituye el basamento rocoso subyacente. Solo como una adenda a esto que acabo de escribir, pensemos que está conectado muy fuertemente con lo que ahora escuchamos como el cuerpo o la pulsión o lo real. En el esquema de psicoanálisis, el yo, puesto a contactar con lo reprimido, alza las contrainvestiduras que aparecen clínicamente como resistencia de represión. En estos momentos, el yo, que es habitualmente nuestro aliado, se opone a la tarea. Y quien se transforma en nuestra ayuda es el inconsciente, la pulsión emergente, Austric. Siempre que consigamos que no vuelva a desestimar la exigencia pulsional. Lo que Freud llama acá pulsión emergente, yo lo llamo sujeto en devenir. O sea que le estoy tratando de ofrecer una mirada del marco teórico psicoanalítico, no desde lo pulsional, sino de lo subjetivo. Por eso digo, en principio, a diferencia del sujeto del inconsciente de Reagan, de Freud o lacaniana, vinculada a la pulsión sexual, propongo otra noción que denomino sujeto inconsciente. Sostengo que estamos habitados por un sujeto en devenir que está obstaculizado en su desarrollo. Lo considero en línea con el espalto freudiano, la dimensión psíquica de la personalidad, y también con la noción de verdadero self propuesta por Winnicott. Espero que se entienda que estoy hablando del sujeto inconsciente y no del sujeto del inconsciente, que es la versión freudiana. Tal como lo expuse en la segunda mitad de la secuencia gráfica en mi año de edad, nuestro mundo mental no incluiría solo objetos como el marco psicoanalítico que me propone, sino como una ampliación de la metapsicología clásica. Los otros se inscribirían también en la vida psíquica en su condición de tales. De ese modo, el contenido de lo mental estaría conformado por escenas en las que el sujeto y los otros serían habitantes naturales y protagonistas de lo psíquico por derecho propio. El sujeto inconsciente está siempre activo y tiende a definirse en las relaciones interpersonales. Cuando un paciente comienza un análisis, el sujeto inconsciente se hará presente a través del proceso analítico, desde el cual nos hablará con su designación en sesión. No será en forma estática, sino dinámica, al estilo de un carrusel, una cabecita. Consigo que es de ese modo como el psicoanálisis trabaja, entre comillas, ya que en función de las propuestas que los pacientes nos hacen, a veces nos tocará encarnar algunos de los otros significativos y otras al propio sujeto. Pienso la tramitación psíquica realizándose en dos tiempos. Inicialmente se hará a través de actos transferenciales con el analista y recién en un segundo momento se podrá abarcar lo puesto en acto a través del pensamiento reflexivo. Como las escenas que se repiten en transferencia tienen argumento y personaje, la precondición para el cambio psíquico ocurrirá cuando los pacientes, encarnando al otro significativo, nos ubiquen en su lugar, en el lugar del sujeto en la escena original. La modificación psíquica será efecto de la apropiación subjetiva de un hacer diferente del analista, de la que el paciente tuvo en su momento en el que se instaló vivencialmente la escena repetitiva. Quiero repetir esto. La precondición para el cambio psíquico
implica verificar que los pacientes nos ubiquen en el lugar que ellos tienen identificado con el otro significativo, y nos ubiquen a nosotros en su lugar, en la escena inicial que se repite, en la escena original. La modificación será efecto de la apropiación subjetiva de un hacer diferente del analista, de la que el paciente tuvo en su momento en el que se declaró vivencialmente la escena. Estoy diciendo que hay un hacer en el decir del analista. Esto lo vamos a ver un poco en la discusión. Que va a promover el cambio psíquico porque va a generar una desidentificación que el paciente tiene con el otro significativo y que está activa en la vida mental. El apropiarse de este hacer distinto va a permitir con el desanclaje y la mudanza que conlleva que la escena se desarticule y pierda vigencia. Llamo desanclaje al proceso de desidentificación y de mudanza al levantar anclas del lugar en el que estamos enclavados subjetivamente en relación con nosotros mismos. Remarco que esta apropiación no es una nueva identificación. Esta vez con el analista. Se trata, bajo el efecto transferencial, de que el paciente consiga desanclarse del lugar desde el cual participaba en la escena. Estoy diciendo, hay una escena que se repite insistentemente. A eso llamamos confusión productiva. La escena incluye dos personajes, el otro significativo y el sujeto, que va rotando en la sesión y son a propuesta de los pacientes podemos encargar uno u otro de los personajes. El cambio efectivo es cuando nos ubican a nosotros en el lugar de ellos en la escena original y los pacientes están identificados con el otro significado. Subrayo un aspecto central a considerar. Los pacientes no están en condiciones de realizar una mudanza subjetiva por cuenta propia. Desde mi perspectiva, la tramitación psíquica se realiza en acto con otro. Y el hacer del otro, para desactivar la repetición y favorecer la mudanza subjetiva, tiene un valor fundamental. Estoy tratando de decir que no es proceso secundario lo que está en juego, no es pensemos juntos o dése cuenta. Hay una tramitación en acto. Para concluir, posturo que el cambio psíquico se realizará en transferencia a través de un determinado hacer del analista y que el paciente debiera poder apropiarse de este actuar diferente en escena al servicio de la mudanza subjetiva. Estoy convencido de que de eso se trata, tomando la pregunta inicial del grupo. Yo pararía aquí para darle, si te parece, a Gustavo, la inclusión a Juan José. Gustavo. Yo hice ya mi speech, ahora tendría que intervenir Juan José. Estás mutado, no estás con el micrófono abierto, Gustavo. Gustavo, tenés que tomar el micrófono. Yo diría que empieces, Juan. Bueno, bien, buenos días. Quiero agradecer naturalmente a la Secretaría Científica y a Héctor Krakov, que muy gentilmente me ha invitado a compartir su interesante trabajo y a intentar, ¿no? Ahí sí, como Freud yo soy muy escéptico, ¿no? En relación a mis posibilidades de poder aportar elementos de discusión a su brillante trabajo. Entre paréntesis, creo que el escepticismo de Freud no se refería tanto a la virtud terapéutica del análisis, que él no puso en duda en realidad nunca hasta el final de su vida, sino a la capacidad del análisis de penetrar hasta el fondo en
en las capas más profundas del psiquismo, aquellas que quedaban, digamos, ocultas a nuestra conciencia. Es decir, más bien escéptico en esa función del psicoanálisis investigativa, yo diría arqueológica. Todos, el psicoanálisis existe hace más de un siglo, y todos en nuestro trabajo cotidiano con los pacientes a lo largo de las sesiones, a veces en largos procesos, sentimos, como lo decía Nacio, que menciona Héctor en su trabajo, sentimos, y tenemos incluso hasta la evidencia, a veces indirecta, porque nos llega por otras vías, que el trabajo analítico hace bien, es decir, ayuda, es decir, permite un alivio del sufrimiento humano. Claro, cuando llega el momento de hacerse la pregunta que se hace Krakow con mucho coraje, naturalmente, de qué se trata, por qué nuestros pacientes mejoran cuando tenemos suerte, y yo creo, francamente, que es así la mayoría de las veces, porque mejoran, porque resuelven síntomas que se apagan, como en el caso clínico, uno de los casos clínicos que Héctor va a contarnos a continuación. Enfrentamos un enigma y no sabemos, como decía Nacio, a qué atribuir esa mejoría. Desde una posición omnipotente podemos creer en nuestra genialidad como analistas, pero en realidad esto no es así y la cosa pasa por otro lado. Yo quería preguntarle a Héctor, me llamó la atención, y realmente en esto no entiendo bien, por qué, tal vez me equivoque, pero por qué Héctor parece, digamos, contraponer su modelo explicativo, que él avanza con mucho coraje, como él mismo dice, al modelo pulsional freudiano. Que yo creo todo lo contrario, no es incompatible con su modelo, sino que al contrario le da fundamento. ¿Qué es ese trabajo de identificación, desidentificación, integración o desintegración, si no es pulsional? Si no es pulsional, entonces, ¿qué es? Abro un paréntesis, también me parece un poquito extraño esa amalgama que parece hacer Héctor entre dos modelos que en mi opinión son bastante antagónicos, sino opuestos, que es el modelo freudiano y el modelo lacaniano, ¿no? Que son bien diferentes. Sabemos desde el coloquio de Bonneval que en sus bases mismas son modelos antagónicos. Pero bueno, cierro el paréntesis aquí. Lo que quería decir es que justamente el modelo pulsional freudiano le da, yo decía, apoyatura a las posiciones de Krakow en sus aspectos económicos, dinámicos, tópicos, es decir, metapsicológicos, permitiendo darle estructura teórica a lo que Héctor nos propone muy brillantemente. Héctor nos dice, nos habla de ese sujeto del inconsciente, de raigambre más lacaniana que freudiana, yo creo, de sujeto del inconsciente, para proponernos la idea de un sujeto inconsciente, de sujeto en devenir.
idea que me parece fecunda y muy interesante, y que, en mi opinión, se vincula sobre todo con el Freud después de los años 20. Yo personalmente, desde una raigambre o versión más freudiana, yo hablaría de la parte inconsciente del sujeto. Parte inconsciente del sujeto que en nuestro trabajo intentamos develar a través de nuestra labor interpretativa, el famoso hacer consciente lo inconsciente de Freud, en su primera formulación, que se refiere más bien al trabajo con los pacientes neuróticos y al levantamiento de las resistencias para permitir que las representaciones reprimidas afloren y se hagan conscientes. Mucho más tarde, en los años 20, él reformulará la cosa, y todos se acuerdan en El yo y el ello cuando él dice: allí donde fue el yo debe advenir. Y esto cambia mucho la idea del trabajo analítico. El yo debe advenir nos habla de un yo, como Héctor mismo lo propone en relación al sujeto, de un yo en construcción, de un yo en devenir, de un yo trabado en su despliegue. O, en el mejor de los casos, no trabado, porque también gente sana existe. Esta formulación, yo en devenir, nos permite abordar toda una cantidad de patologías que yo llamaría el desgarro psíquico, patologías narcisísticas, en las cuales la vía di levare, que era la primera que mencionábamos, en el cual hay un trabajo de develamiento, da lugar a la vía di porre, ¿no es cierto?, en el que es en el proceso analítico que podemos intentar dar representación a aquellas inscripciones o desgarros psíquicos que no tienen acceso a la representación, y a partir de allí al lenguaje, a la palabra, a lo simbólico. Finalmente, para terminar, no quiero robar mucho tiempo porque Héctor tiene dos casos interesantísimos para contarnos. En su trabajo, Héctor nos habla del hacer del psicoanalista, del hacer de otra forma, y darle la posibilidad al paciente de introyectar esta otra forma de hacer del psicoanalista, puesto en el lugar del otro, de la identificación alienante, yo diría. Y aquí yo discutiría con Héctor muy amistosamente y con muchísimo respeto. Desde mi perspectiva, yo pienso que no es el hacer del psicoanalista, sino justamente lo contrario, es decir, es el no hacer del psicoanalista el que permite dar contenido, continente diría Bion, dar un continente a las depositaciones o proyecciones del paciente que a través de nuestra contratransferencia permiten, justamente como yo decía antes, dar un contenido representacional allí donde en esa historia fallida, traumática o carenciada, solo existe la nada o el vacío. En fin, aquí me paro, me detengo para dar entonces a Héctor la posibilidad de contar sus casos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juan José. Efectivamente tenemos perspectivas diferentes acerca de nuestra posición actual acerca del psicoanálisis. Yo creo que los cuestionamientos que vos tenés acerca de la perspectiva que te estoy ofreciendo, los conozco porque yo tengo formación como psicoanalista de IPA, en APA en un comienzo, hice toda mi trayectoria como psicoanalista en Andrés y después en 2010 volví a APA.
Yo tengo un trabajo en el 2008 que presenté en una reunión de arriba que se llama Las críticas al psicoanálisis y nuestra responsabilidad frente a ellas. Ideas en tránsito para intercambiar con colegas. No lo voy a describir, pero la idea era rescatar las críticas al psicoanálisis que hacen los pacientes, los medios masivos de difusión y los propios colegas acerca de la eficacia del psicoanálisis. Nosotros, como vos muy bien decís, tenemos un acuerdo implícito, no solamente con Freud, sino con los autores y escuelas post-freudianas, por supuesto que sí. El asunto es si ya está todo dicho o hay algo más para decir. Y el hecho de que Gustavo hablara de mi producción y en un sentido vos también, porque yo siento que tengo algo para decir. Y lo que tengo para decir, en algún punto lo quise mencionar recién, es la tensión que hay entre el marco psicoanalítico que está atravesado por la relación sujeto-objeto y una propuesta que yo hice en el 2005 y que está aún vigente en mi página web, que es la inscripción del otro como otro en su condición de real, no como objeto. Esto quiere decir que el objeto, como Freud mismo lo propone, toma el modelo de la ameba y dice que saca un pseudopodio e incluye un objeto dentro del protoplasma. Para decirlo gráficamente, el modelo de sujeto-objeto va de la nuca a la frente. O sea, es el yo o es el self que incluye o sanciona un objeto de la pulsión, de la necesidad, del deseo. El otro se impone por presencia discursiva. Algunos piensan que es por presencia física. Desde mi perspectiva, considero que no es por presencia física porque hay un ejemplo paradigmático que es la teoría de la locura de Alonso. Una madre y una hija que es eco de la madre. Hay dos presencias físicas, pero un solo discurso. Digo esto para decir, bueno, a mí me parece que esta tensión o esta... Joyce McDougall llamaba un cuerpo para dos. Bueno, lo que intento decir es que en este diálogo que tenemos entre Juan y yo, hay implícita una discusión acerca de la efectividad clínica del psicoanálisis. Freud era escéptico, yo traté de marcar justamente el texto freudiano sobre el cual yo vengo estudiando hace 50 años. Y termina diciendo que para lo psicológico, lo biológico es el basamento rocoso subyacente. Para lo psicológico, lo biológico es la base, el basamento rocoso subyacente. Más claro con eso, de eso es imposible, porque ¿cómo le damos al cuerpo? El cuerpo biológico. Por eso vos haces muy bien en marcar la pulsión. ¿Cómo se modifica la pulsión? Por eso, yo pararía acá con la discusión con José, para marcar no tanto un problema entre él y yo, sino que es una discusión interna del psicoanálisis. Héctor, no se entendió si interrumpiste o se interrumpió la transmisión. No, ahora voy a seguir hablando. Pienso que quiere mostrar sus hojas clínicas. Sí. Tengo que encontrarla porque se me chispoteó. Acá estoy.
Para dar encarnadura clínica a lo que intenté ofrecer teóricamente, voy a hacer una presentación de 2 viñetas clínicas de pareja y una de un paciente individual. Tiene que ver con lo que Juan José decía que, digamos, tenía una versión distinta cuando yo le digo de un hacer del analista. Y él decía con razón, porque el psicoanálisis en su modelo habitual habla de evitar el hacer del analista como contractuación o como antinausia. Pero yo me refiero a un concepto que quien lo dice con mucha claridad es un lingüista y un filósofo inglés que se llama John Austin, que dice cómo hacer cosas con palabras. ¿Por qué digo esto en este momento? Porque me parece que gran parte de la dificultad que los analistas tenemos en pensar los cambios psíquicos en la clínica es que solo con informarle al paciente de cuál es la situación inconsciente que está activa en él, con eso se consigue un cambio clínico. Y me parece que ahí hay un error conceptual fundamental. Muchas veces hay chistes acerca de esto, de que los pacientes saben más, pero ya no le importa, o tienen uresis, pero ya no le importa. Digamos, hay una serie de chistes acerca de que la experiencia analítica brinda conocimiento acerca de sí mismo, pero no siempre ese conocimiento viene de la mano del cambio sintomático o del cambio estructural. Voy a leerles entonces la sesión informa y el psicoanálisis trabaja. Quiero decir con esto, desde mi perspectiva, la que informa es la sesión, no el paciente o el analista, es la sesión la que informa. Y el psicoanálisis trabaja en el sentido de que la secuencia asociativa y el proceso analítico lleva implícito un trabajo del análisis. Por eso podemos dar cuenta de una secuencia en el proceso del paciente o de una pareja. Parejas. La psiquiátrica y el mundo en el jardín de invierno. Ese es el título de este momento. Silvia y Juan Carlos tenían como pareja una dificultad crónica en la convivencia que no podían remover. Ella era psicomotricista y el contador. Estaban casados hace 22 años, tenían un hijo de 20 y una hija de 17. En los primeros años de casado, Juan Carlos viajaba mucho porque la compañía en la que estaba empleado le enviaba conversaciones. En esa época, Silvia pudo compensar la ausencia de Juan Carlos en la crianza de ambos hijos con la ayuda de su madre. Por tal razón, luego que esta falleciera, la relación entre ellos se tornó muy conflictiva. Los motivos de las discusiones se centraban en la intensa sospecha de Silvia que Juan Carlos podía tener salidas o encuentros sexuales con otras mujeres. Juan Carlos, por otra parte, decía que esas sospechas no tenían asidero. Habla un poquitito más lento, Bueno, Héctor. Bueno, él vivía absorbido por su trabajo, tanto en la oficina como en la casa. Se describía todo el tiempo en la computadora tratando de resolver los problemas y las empresas que lo contrataban le exigían con perentoriedad. Y además, para tener un segundo ingreso económico, atendía también a algunos clientes del estudio contable de un familiar. Reconocía que tardaba en devolver los mensajes que Silvia le dejaba en el celular o que otras veces no nos llegaba ni siquiera a responder. Pero le aseguraba a Silvia que eran porque le costaba desconectarse de lo que estaba haciendo. Se aislaba mentalmente del entorno por la concentración que le requería su actividad. Sintéticamente, ella le hacía un problemón acerca de la desconfianza de por qué su marido no le respondía a los mensajes, porque estaba tan ensimismado en su trabajo, y las sospechas acerca de la infidelidad, y él decía que estaba en su mundo con la computadora. El análisis de los conflictos y discusiones entre ellos en sesión dejaron aparecer historias familiares de los dos. Silvia, de soltera, pensaba que nunca se iba a casar porque no estaba dispuesta a pasar por lo que vivía en la casa paterna. Había presenciado durante años la discusión entre sus padres
Lo habitual era que la madre acusara al padre a los gritos de ser infiel, a partir de lo cual se iniciaba una espiral de violencia verbal incontenible. Por ser la menor de 3 hermanas, fue criada prácticamente por su abuela materna, dado que el clima en la casa era invivible. Silvia creía que la madre padecía una enfermedad psiquiátrica. Esto quiere decir que tenía una locura celosa, en el sentido de enfermedad psiquiátrica. Juan Carlos era el mayor de 3 hermanos varones. Su dedicación al trabajo la veía provenir de lo que sus padres le habían impartido en su infancia. Vos dedicate solo a estudiar. Por otra parte, la madre era una mujer muy temerosa e inhibida y vivía a la sombra de su marido. Recordaba como ejemplo que su madre había decidido no manejar el automóvil familiar porque pensaba que podría ocurrir un accidente. A su vez, su padre, mediante una actitud de retraimiento y silencio, ejercía la dirección del destino familiar. Vivía, entre comillas, en su propio mundo y durante parte del día lo hacía en el jardín de invierno de la casa. Ese era su espacio, por lo cual para hablar con él había que llamarlo allí por teléfono. Las anécdotas en relación con ambas familias de origen permitían entender fenómenos identificatorios que se ponían en escena entre ellos como pareja. Silvia era la psiquiátrica, que sospechaba todo el tiempo de la infidelidad de su marido, y Juan Carlos vivía en el jardín de invierno, al que los demás no ingresaban porque estaba fuera de la burbuja en la que consistía su mundo laboral. Comentarios. Es de interés visualizar cómo las historias familiares de ambos impregnan las discusiones de la pareja a partir de las identificaciones que sus miembros ponían en escena. Tanto Silvia como Juan Carlos recién pudieron tener una cierta noción de ellos a través de las escenas. Para ligar este material clínico con lo que vengo transmitiendo, lo que hemos estado confrontando recién con José, estoy remarcando la importancia de las identificaciones. El sujeto en devenir, obstaculizado en su despliegue, que contiene una mochila identificatoria que se hace inevitablemente, y lo hacemos todos, con características no de un solo padre, de ambos padres. A esto yo llamo anclaje subjetivo. La mochila supone que uno está clavado en un determinado posicionamiento relacional con otro significativo y además con una mochila identificativa. El otro ejemplo de pareja es hacerle vivir al otro en forma activa lo que se padeció pasivamente. Ana le recriminaba a Carlos, su marido, que no se sentía tenida en cuenta por él. A ella le dolía que Carlos solo se centrara en sus propios intereses. Ella le hablaba y él parecía escucharla, decía Ana, pero estaba segura por la actitud de su marido de que estaba pensando en otra cosa, en lo de él. Además, las veces que ella se lo había hecho notar, Carlos decía que no era así, que lo estaba escuchando. Pero ella sostenía que su marido parecía no disponerse siquiera a hacerlo ingresar en su cabeza para pensar acerca de eso. En el diálogo entre ambos, yo les había marcado que Carlos escuchaba a su mujer con cierto interés, pero que sus respuestas tendían a poner en cuestión la veracidad de lo que ella decía, tratando de dar ejemplos en las que, según él, sí se había interesado en ella, con lo cual volvía a poner el problema en el campo de Ana, que entonces tenía nuevamente que dar algún otro ejemplo para ratificar su impresión. En la entrevista siguiente, Carlos dijo que se había ido pensando mucho en lo que había surgido la vez anterior, muy especialmente en que Ana dijera que él enseguida rechazaba lo que ella le decía. Entonces, se le ocurrió que quizás se defendía de las propuestas de su mujer, porque al sentirse, entre comillas, tocado emocionalmente, podía conmoverse de un modo tal que lo podría invadir un sentimiento de vacío personal. Entonces dijo: pensé que esa característica en mi modo de ser podría quizás tener que ver con la separación de mis viejos. Los padres de Carlos se habían separado siendo de un joven. Carlos continuó diciendo: yo tengo una relación muy conflictiva con mi papá. Era un tipo con el que casi no tuve un vínculo. Un padre ausente. Mi mamá decía que era imposible contactar con él, que no había con quién hablar. Y yo siempre sentí que tuve una carencia de padre, por eso con mi hija hago lo posible para estar siempre presente.
Comentarios. Nuevamente las identificaciones. Resulta claro con este aporte de Carlos que en la pareja se ponía en escena una dramatización en la que él encarnaba al padre, ese padre con el que no se podía contactar. Y la ubicaba a Ana en el hijo que él fue en relación con su padre ausente. Lo habitual es que en las escenas de pareja se produzcan este tipo de escenificaciones que tienen como eje la identificación de alguno de sus miembros con un rasgo que caracteriza la relación que mantuvo con uno o ambos padres. Puede resultar quizás muy llamativo que se trate justamente de aquellos rasgos que promovieron más rechazo que inclusive terminaron ocasionando mayor dolor para los pacientes. Sin embargo, la apelación a ciertas ideas del basamento del psicoanálisis nos posibilitan explicarlas. Se repite de modo activo lo que se padeció pasivamente. Se repite de modo activo lo que se padeció pasivamente. Los ejemplos de la vida cotidiana sobre esta alternancia de lugares son múltiples. Uno prototípico es el de los adultos abusadores de menores, con historias de haber sido víctimas de abuso sexual en la niñez. Solo como una mención, yo estoy trabajando teóricamente acerca de qué justifica que este sea una especie de universal, porque repetimos activamente lo que padecimos pasivamente. Sigue siendo, me parece, un tema importante y tiene que ver con lo que trataba de decir antes, que siguen habiendo sectores y aspectos a ampliar el marco psicoanalítico. Como vimos también en la pareja anterior, las características de las familias de origen están incluidas como contexto en las discusiones de pareja. Los fenómenos de identificación con alguno de ellos o con ambos son parte de la vida psíquica de todas las personas. Quiero hacer acá un pequeño señalamiento acerca del hacer. Si en lugar de Ana, Carlos repitiera inevitablemente con el analista estaría en el lugar de Ana. El planteo es, alcanza con describir que eso le pasó porque le pasó también con el padre. ¿Eso modificará la compulsión de repetición? Cuando digo hacer, un hacer del analista, y es hacer con palabras, es lo que tendría que hacer Ana con su marido. No es solo escribir lo que está haciendo, sino ponerse, confrontar con la escena que le propone Carlos y el lugar en esa escena que le asigna Ana. En todo caso lo seguimos trabajando. Paciente individual. Hernán me había consultado a mediados de los 90 para iniciar un tratamiento analítico porque tenía problemas matrimoniales. Estaba casado con Marta, hacía 16 años. Tenían 2 hijos jóvenes, un varón adolescente y una hija en la pubertad. Había trabajado como gerente en varios laboratorios de productos medicinales de cierto renombre, si bien hacía un par de años que no conseguía ubicarse en el mercado laboral de modo estable. Cuando me consultó, realizaba una actividad docente orientada a formar visitadores médicos, por lo que sus ingresos eran muy escasos. Se mantenía gracias a ahorros que pudo conseguir en épocas de cierta prosperidad y a los aportes de Marta, que trabajaba como contadora en un estudio contable con un sueldo mensual. Luego de las entrevistas iniciales comenzamos un tratamiento frente a frente con una frecuencia de 2 sesiones semanales. Ya en las primeras sesiones Hernán me había comentado las dificultades que tenía en su matrimonio y mencionó que en los últimos 12 años mantenía una relación paralela con una mujer a la que llamaba la polatita. Hernán, con cierta preocupación, fue trayendo cada vez con más intensidad que mantenía simultáneamente a su vida matrimonial y extramatrimonial lo que fuimos denominando el circuito de la prostitución en nuestra vez. Y además, a la salida de su trabajo, tendría que pasar por algún sauna para tener una relación genital fugaz o para que le practicaran sexo oral. Eso lo tranquilizaba de las ansiedades e inquietudes laborales diarias y le permitía volver a casa sedado. A los 2 meses de iniciar el tratamiento, y a raíz de que el paciente solo se dedicaba a hablar del tema Marta, le propuse que utilizáramos el Tirana. Hernán aceptó mi propuesta sin dificultad. Hacé esta indicación presuponiendo que al tener sesiones frente a frente, el mismo encuadre podía potenciar un clima coloquial
y anecdótico. A pesar de la modificación, su actividad en las sesiones se asemejaba a la del paciente del discurso ininterrumpido, que es un prototipo de personaje que habla todo el tiempo. Según él mismo decía, podía discurrir horas a lo largo de una clase capturando la audiencia con lo que conseguía que no le hicieran preguntas adicionales. En el interín, en sus sesiones se intensificó el análisis de la compulsión particular del circuito de la prostitución y en particular el tema de los travestis. Se daba cuenta que todo había tomado un camino cada vez más degradante y deslegal, no solo por el tipo de personaje que se apareaban sexualmente, sino también porque con mayor frecuencia buscaba jovencitas menores de edad para que le practicaran sexo regenerado. Pero ¿qué significaba este tema tan reiterado sobre homosexualidad? ¿Por qué la atracción por los travestis? Eran interrogantes que insistían de modo enigmático. Sin embargo, era para él evidente que cuanto más aparecía el tema su análisis, menos se sentía presionado por la compulsión. De hecho, unos meses más tarde, el secreto de la prostitución y los travestis se terminó desactivando por mismo. Más adelante en sus sesiones había traído una serie de sueños que le inquietaban. En uno, iba a tocarle los genitales a su hija siendo chiquita, pero la angustia lo había despertado. Otro sueño lo mostraba yendo y viniendo por un pasillo, una y otra vez, de modo agotador, de lo que se despertaba extenuado. En una siguiente le estaba haciendo sexo a la Marta y también se había despertado agotado por la reiteración. El sueño en su totalidad consistía solo en eso, si bien era una actividad que duraba horas. Este es el tema de la tesis de John Austin, cómo hacer cosas con palabras. Hernán, en una sesión posterior, volvió a mostrarse fuertemente anecdótico. Lo dejé hablar un rato y luego le dije que lo había escuchado, pero no se me ocurría nada para decirme. Me respondió que se daba cuenta que estaba relatando, pero que no podía hacer otra cosa. Luego dijo, me resulta difícil separar la paja del trigo. Entonces interviene diciendo, ahora sí se me ocurría que decirle, que está haciendo la paja en la sesión. Algo que los sueños de reiteración ya habían preanunciado. Se produjo un silencio tenso. Lo había sorprendido la aparición de un recuerdo siendo adolescente, de 17 o 18 años. Se veía jugando con unos chicos de 3 o 4 años, hijos de vecinos del barrio, que se quedaban en la casa con él. Recordó haberlo toqueteado. Les proponía jugar al doctor y les hacía bajar los pantalones, a partir de lo cual les apoyaba los genitales en un traste y trataba de que hicieran sexo oral. Pero nunca los había penetrado. Ese jugueteo lo hizo un par de veces y lo dejó de hacer, porque pensó que podía traerle consecuencias a él o a los chicos. ¿Había sido él abusado de chicos? Se preguntó seguidamente y recordó escenas en el jardín de la casa de la abuela en donde había grandes plantas de jazmines. Ahí jugaba con su hermano y un chico más grande, un adolescente que vivía enfrente. Pero en un momento su madre, con mucho enojo, no había querido que el vecino volviera a jugar con ellos. Fue después que ocurriera un episodio frente a la familia, al ver que el caño de desagüe de uno de los techos derramaba un chorro de agua, había dicho riendo, parece el pichí de Jorge Bulo. Quiero mencionar a qué se refiere John Austin con hacer cosas con palabras. Significa que hay dos tipos de formulaciones. Una formulación que es declarativa y una formulación que es realizativa. Las declarativas son las descripciones, es decir, que nosotros podemos describir la situación interna de un paciente, por ejemplo. ¿Para qué son las formulaciones realizativas de parte de Austin? Se toma como modelo que al mismo tiempo que se dice, se hace. Por ejemplo, un juez de paz que puede decir, los declaro marido y mujer. Y que al mismo tiempo que dice, los declara marido y mujer, los hace. O puede decir, alguien que está bautizando la botadora de un barco, declaro, rompe la botella de champán y dice, bautizo a este navío con el nombre de Queen Elizabeth. No solamente lo dice, sino que lo hace. Prego este reloj a mi hermano, etc.
Estoy tratando de decir que hay un modelo de un hacer en el decir, no el atinar, la contraidentificación positiva que podría ser claramente un inconveniente. Cuando yo le digo a Hernán, se está haciendo la paja en la sección, le estoy tratando de decir, no te pajes con mi oído. No lo estoy solamente describiendo. Y eso hizo en el misterio que se creara el silencio tenso y la aparición del recuerdo importante de parte del paciente. Por último, Hernán, que era un perverso, tenía un problema pulsional, una posibilidad sexual. Apretado por la pulsión, no paraba de hacer lo que hacía, sexo oral, sauna, menores en el auto, travestis. Pero ¿cómo puede ser que eso se resolvió analizando el tema de la situación con respecto a los chicos, la pornografía? Acá hay un tema conceptual a considerar. Hay un polo de tensión entre identificación y pulsión. Lo propongo no porque yo crea que tenemos que tomar una decisión, me parece que hay que sostener la discusión. Pararía acá para ver si hay alguna pregunta o algún de Juan o Gustavo que tienen. Sí, bueno, son 3 casos. Yo había pensado en 2, pero efectivamente me ocurrió una cosa extraña, ¿no? Y es que yo, cuando leí, porque Héctor me había enviado su trabajo previamente, cuando leí los casos clínicos, fusioné dos obras. Dio 2 horas, dos piezas de teatro, 2 horas, en 2 escenificaciones. Las fundí en una. Es decir, las 2 primeras, los primeros ejemplos de pareja, tal vez porque uno se llama Juan Carlos y el otro Carlos, pero entonces hice como un continuum y las escuché como si fuera un solo caso. Cosa curiosa, ¿no? Es decir, no me detuve a reflexionar en eso, pero lo voy a hacer porque te acabo de darme cuenta cuando Héctor relató los casos y que ambos eran 2 casos distintos. Esto que relato me parece vincularse con lo que muchas veces nos pasa y que yo relaciono con la función de la contratransferencia en el trabajo analítico. Son esas cosas que nos pasan en conexión directa con aquello que se introduce en nosotros por la vía del relato del paciente, pero no solamente el relato. Yo coincido con Héctor en que hay también el decir con actos, sobre todo en el tratamiento con niños. Coincido también con Héctor en el hecho de que, y esto también coincidimos ambos con Freud lo decía, es decir, la eficacia de nuestras interpretaciones no tiene que ver simplemente con relatar un hecho que descubrimos en el inconsciente de nuestros pacientes. Evidentemente, con eso no alcanza, aun cuando el paciente nos diga, como a veces sucede, qué genial su interpretación, nunca lo había pensado así, fantástico, ¿no? Yo personalmente, cuando eso me ocurre en la clínica, digo, acá soné.
interpretación no tiene absolutamente ningún efecto. Lo avalaría. ¿No es cierto? A diferencia de lo que Héctor nos cuenta en su caso clínico, muy interesante, el tercero, en el que la eficacia de su señalamiento, de su interpretación, se mide no por la aceptación del paciente, al contrario, el paciente no dice nada, se queda en silencio tenso, pero por el efecto que las palabras de Héctor tienen en el funcionamiento psíquico del paciente, que inmediatamente va a remover o a poner en evidencia recuerdos que estaban tal vez escindidos o tal vez simplemente obviados o ocultados. De hecho, el mismo paciente que dice yo hablo para que nadie me haga preguntas, ¿no? Sobre todo él mismo. Esas preguntas que naturalmente llevaban a revelar hechos seguramente traumáticos, lo que no aparece mucho en el relato de Héctor, pero que yo pienso seguramente existía, es que estos recuerdos de sexualidad infantil estaban teñidos seguramente de una fuerte angustia, que seguramente también estaba totalmente escindida. Y a la que el paciente seguramente también le tenía mucho miedo, por eso es que él necesitaba hacer esos síntomas. Efectivamente, yo coincido con Héctor, que no parecían como las escenas de un perverso, sino como síntomas de descarga. El paciente mismo lo dice, ¿no? Yo necesitaba descargar con la polaquita o con esos saunas y demás para volver a mi casa sedado. Es decir, como si él necesitara descargar algo peligroso afuera para que no le contamine su vida familiar. Bueno, aquí paro. Ok. Me parece que vamos a seguir nosotros dos, Juan, porque no tenemos preguntas por YouTube. Gustavo quedó con una dificultad de conexión. Un punto que quisiera remarcar, a ver cómo vos lo entendés. Yo participo de la idea, es lo que propongo conceptualmente, es que ese sujeto en devenir, obstaculizado en su despliegue, y todos tenemos, en los tratamientos analíticos, se transforma en algo así como el sujeto inconsciente que aparece en el proceso analítico y que nos habla a los analistas con el decir y hacer en sesiones. Esto, a mi criterio, debe ser lo siguiente: cuando nosotros tenemos la impresión como psicoanalistas que descubrimos, algo, desde lo que estoy tratando de ofrecer como sujeto inconsciente, es el propio paciente que nos lo ofrece como parte del material. No puedo separar la paja del trigo, que es un decir del paciente, así como hablar todo el tiempo de Marta, los problemas matrimoniales, era un hacer en el decir. Y los sueños de repetición que el paciente traía a sesión eran distintos modos de aparición del material. O sea que cuando digo la sesión informa, no el paciente, quiero decir que es la situación clínica la que informa con el decir del paciente y la lectura que hace el analista de ese decir y de ese hacer. Vuelvo a insistir en el hacer, porque posiblemente no lo haya mencionado con antelación para vos.
En el 2010, cuando yo volví a la APA, después de 37 años, 33 años, lo hice habiendo escrito un trabajo que se llama Estudio sobre el concepto de Agieren. Agieren es la palabra que usa Freud en alemán para la puesta en acto en transferencia, para la palabra de repetición en transferencia, el Agieren. Siguiendo con la idea de que todavía tenemos cosas para decir sobre el psicoanálisis, tengo que decir que el Agieren fue traducido con cierto error a mi criterio, con un deslizamiento de sentido por la Standard Edition, perdón. En inglés, to act tiene dos sentidos. Un sentido es teatral, to act the play. Y un otro sentido es un movimiento muscular, act como action. Y lamentablemente, la Standard Edition lo llevó al segundo sentido. Cuando Freud, porque yo hice chequear esto con dos colegas, uno de APA y uno de Andrea, que conocían alemán y tenían las obras en alemán. Bueno, te para un segundito. En francés ocurriría lo mismo, ¿no? Está la mise en acte, la puesta en acto, ¿no? Y la mise en scène. Claro. Que ambos tienen que ver con el doble sentido de la palabra actuación para nosotros, ¿no? Pero ahí en francés la ayuda sería que en la segunda versión mise en scène hay una escena. Claro, el hecho teatral, sí. Pero en act no hay una escena, quiere decir que depende del sentido. Tengo una enormes ganas de hacerte una pregunta. No dudes porque vas a estar frustrado. No, en nuestro medio, claro, puede sonar un poco irreverente o no sé qué, pero yo como me formé en Francia y además encuentro que tu aproximación a lo que estamos discutiendo a mí me hace mucho pensar en el psicodrama, tal como incluso fue trabajado por Lebovici, Atkin y demás, que es el psicodrama individual, ¿no? Es decir, no grupal. Y la puesta en escena, ¿no? De los personajes, tiene mucho que ver con cosas que vos decís, me parece a mí, ¿no? La puesta en escena de los personajes y escenarios, digamos, del mundo interno del paciente. Eso quería preguntarte, ¿cómo lo ves vos esto, no? Mira, te agradezco la pregunta porque me da pie para decir algo que creo que es importante decir. Yo tengo una lectura pormenorizada de los artículos técnicos de la obra técnica de Freud. Hay un pasaje que Freud hace de lo que él llama el sistema de doble inscripción a lo que después aparece en dinámica de la transferencia. ¿Qué era el sistema de doble inscripción? Al comienzo, cuando Freud pensaba la técnica, pensaba que el analista le ofrecía con la interpretación a un paciente una representación equivalente a la que el paciente tenía en el inconsciente. Y entonces la energía pasaba, porque era un momento donde lo cuantitativo era muy importante, la energía pasaba de la representación inconsciente a la preconsciente. Y se cumplía, según Freud en ese momento, el hecho fundamental, hacer consciente el inconsciente. Así es. Después se avivó por esto dinámico de la transferencia, que hay un yo inconsciente que se defiende. Y que esa defensa aparece en transferencia como se repite en lugar de recordar. Así que, si bien no tengo historia psicodramática, sí tengo historia como analista de pareja, por eso puedo proponer la inclusión del otro como otro, ¿no?
y puedo ver las significaciones en la pareja, entre ellos. Pero más que nada me interesa remarcar que hay una línea en la producción de la teoría de la técnica freudiana que va del sistema de la doble inducción a primera tópica, se repite en lugar de recordar, segunda tópica se repite más allá del principio del placer. En este punto, en la repetición de más allá del principio del placer, hay un acento Freud hace y que nos lleva, ya que estamos hablando de la inducción, a un cul-de-sac. Nos lleva Vía a sin salida. Un camino sin salida. El camino sin salida, a mi criterio, por lo que yo voy haciendo y pensando y escribiendo, es el basamento rocoso subyacente. Ese es el cul-de-sac, que tiene que ver con el final de la obra freudiana y a dónde va a parar el desarrollo del cuerpo, lo real y lo real de la pulsión. Ese es el cul-de-sac. A mi criterio, hay más tierra más allá del estrecho de Gibraltar. Hay más tierra. Y la tierra es la identificación con el otro significativo. Como vos muy bien sabés, hemos estado dialogando por WhatsApp con respecto a religión. Y él habla de la identificación fuertemente. Pero además, el seminario 24 de Lacan, que yo mencioné, sigo interrogando, el seminario 24 se llama A la búsqueda de un nodo significante, 2 puntos, la identificación. Quiere decir que parece ser que, confrontados con el cul-de-sac, aparece una alternativa conceptual a considerar, que es lo que yo estoy tratando de subrayar, que es lo que estoy tratando de subrayar con la mochila del sujeto en devenir, las identificaciones que todos hacemos con nuestros padres, que al principio, como decía una colega en su momento, nos funcionan de andador. Las identificaciones nos ayudan a sostenernos y a caminar cuando todavía somos débiles, digamos. Por otro lado, si pensamos en el contexto epistemológico, yo sé que vos tenías un cuestionamiento sobre esto que voy a decir ahora. Desde el punto de vista epistemológico, el marco psicoanalítico está atravesado por la linealidad causal determinista. La noción de paradigma de Thomas Kuhn dice que los científicos manejamos herramientas que tienen que ver con la nube teórica que funciona, que está donde en nuestra época. Entonces, si miramos la evolución de la teoría psicoanalítica desde el punto de vista epistemológico y la causalidad lineal, el psicoanálisis fue de lo tardío a lo más inicial, fue del Edipo tardío al Edipo temprano, del Edipo temprano al pensamiento fetal, del pensamiento fetal a lo no representado. Ahora estamos en la neuropsiquiatría. Cada vez más atrás y más atrás y más atrás. Es el modelo de la linealidad, de la causalidad lineal. Esto quiere decir que la causalidad lineal justifica lo posterior y complejo por lo inicial y simple. Ahora, cuando demos toda la vuelta, volvemos a psicoterapia de la histeria y al 1900. Más atrás de lo neurocientífico que genético, digamos. Pero no es un problema de alguien esté errado o no, a mi criterio. Es un problema de las herramientas y del paradigma que nos sobredetermina las herramientas con las cuales pensamos lo que estamos pensando. No sé si está claro. Sí, sí, muy claro. La cuestión es que dentro del epistemológicamente hablando, es decir, dentro de lo que sería
paradigma científico, por ejemplo, la teoría gravitacional de Newton fue un paradigma muy fuerte, científico, hasta que apareció Einstein y dijo, no, bueno, sí, está bien, la manzana se cae sobre la cabeza de Newton, pero las cosas parece que no son muy así cuando vamos a las grandes dimensiones, ¿no? Y después apareció Planck, que dijo, bueno, pero si vamos a las muy pequeñitas dimensiones tampoco es como dice Einstein, ¿no? Es decir, que efectivamente la ciencia avanza y determinados paradigmas se rompen o se modifican de acuerdo, sí, también al peso de la época, sobre todo pensemos en el heliocentrismo, por ejemplo, ¿no? Y los pobres Giordano Bruno y Copérnico, ¿no? Que tuvieron que soportar el peso terrible de la Inquisición, ¿no? Porque ellos venían a contradecir un paradigma, en este caso religioso, muy importante, ¿no? Efectivamente, esto es así. Ahora, yo pienso que si bien puede existir el peso de ciertos prejuicios ligados a los límites que tenemos en nuestro pensamiento en relación a la época en que vivimos y a la forma de pensar el mundo y las cosas, hay núcleos del conocimiento objetivo que eso sí no modifican, es decir, que la manzana cuando se cae y le va a hacer un chichón en la cabeza de Newton, a la tuya, a la mía, o la que sea, aun cuando ese paradigma ya haya caído y sea modificado. En ese sentido... Sí, perdón. Sí, paro aquí. Te quiero decir un sector que para mí es incontrastable en la propuesta freudiana. La definición de inconsciente. El inconsciente es atemporal y tiene capacidad de alucinación. Sí. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir que es atemporal? Esto está en 1900, en el tomo 5 de los sueños. La definición que da, la explicación que da esa definición es una ofensa, la reacción frente a una ofensa actual es similar a la padecida 30 años antes. O sea, que uno reacciona del mismo modo frente a una ofensa actual como reaccionó 30 años antes. Es decir, es atemporal porque se reacciona como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Qué quiere decir que tiene capacidad de alucinación? Que se repite en acto. Quiere decir que todo este tema, por lo menos esta es mi crítica, digamos, la importancia de lo social para el psicoanálisis. Yo allí lo entiendo de una manera un poco distinta a la tuya. Vos decís, es capaz de acto. Yo diría es capaz de representación. Es decir, la capacidad alucinatoria del inconsciente. No, pero Juan José, lo que estoy tratando de decir, lo tomo del mismo texto freudiano. En Dinámica de la Transferencia, en pie de página de praxis, esto se ve en el trabajo del 14, recuerdo, repetición y elaboración. O sea, esta idea de que se repiten actos está en el propio texto freudiano, no es una idea mía. Es de dinámica de la transferencia, recuerdo, repetición y elaboración. El asunto es que para nosotros, psicoanalistas formados en la IPA, el acto siempre tuvo muy mala prensa. Estuvo pensado como actinados, como dificultades en el proceso de pensar. Hay una sobrevaloración del proceso de pensar y el proceso secundario que llevó al psicoanálisis a la obsesivización del psicoanálisis. Bueno, es una de las razones, tenés razón, es una de las razones por las cuales el psicoanálisis de niños tuvo y sigue teniendo tanta resistencia en nuestro claro. Guillermo, estamos en las 10:30, no sé si te parece que paramos acá. No está Guillermo. No está Gustavo, no está Guillermo. Nos quedamos solos. Nos quedamos Hola.
Te escucho, Guillermo. Que no hay intervenciones desde las redes, así que... ¿Podemos parar acá, que es el horario? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Ha sido un gusto dialogar contigo. Muchísimas gracias, Héctor, por Esta- invitarme. esta- Para mí también ha este sido un intercambio. real placer. Bueno, muchísimas gracias y gracias a la APA. Hasta el fin de junio, que nos volvemos a ver. Hasta fin de junio, claro. Sí.